Bien, las hermanas del Data, allí el proyector, ha puesto allí justamente Efesios capítulo 1, versículo 13, dice la palabra del Señor: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que el Señor les bendiga. Tomen asiento, por favor. Hoy en la mañana comenzamos a hablar acerca de la fe, para los que estuvieron presentes, material que quedó grabado, así es que después, cuando yo llegue a la Argentina, allí lo vamos a subir al canal de internet, para que podamos, ¿cierto?, los que no han estado, los que pertenecen a otras iglesias, en otros lugares, puedan también escucharlo, ¿cierto? Hemos estado hablando acerca de la fe en esta mañana, y vamos a ver, y con la ayuda del Señor ahora en este culto, la fe salvadora que antecede al nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? En la Biblia, la palabra fe se la utiliza de distintas maneras. No siempre que aparece la palabra fe significa lo mismo. Un ejemplo común y cotidiano. Nosotros decimos la palabra calle. ¿Y qué significa la palabra calle? Puede significar el lugar donde transitan los vehículos, ¿verdad? Esa es la calle. Una hermana le dice a su niño: ten cuidado al cruzar la calle. Bien, entonces significa el lugar donde transitan los vehículos. Pero también yo le podría decir a un hermano que está hablando mientras está predicando, yo le digo: hermano, por favor, calle. Es la misma palabra, se escribe exactamente igual, pero significan cosas totalmente distintas, nada que ver. Entonces, una misma palabra significa varias cosas distintas, nada que ver entre sí, depende del contexto en el cual se utilice, ¿sí? Entonces, depende del contexto, una misma palabra puede significar varias cosas. Esto pasa con varias palabras en la Biblia. Una de ellas es la palabra fe. La palabra fe, por ejemplo, se utiliza como sinónimo de confianza, es decir, ten ánimo, ten confianza, ten fe. Eso, simplemente una expresión de confianza, una expresión de ánimo. La gente tiene fe. Por ejemplo, la gente, hoy algunos jugaron, no sé, tal vez al loto, a la polla gol, vaya a saber a qué cosa, y tienen fe. Tienen fe, tienen confianza o tienen esperanza, también es el sentido de la fe, ¿cierto?, que se utiliza. A veces la fe, o la palabra fe, se utiliza como sinónimo de fidelidad. Como algo fiel, como algo verdadero. También la fe significa eso, depende del contexto. En otras ocasiones, la fe, que hoy surgió un poquito la pregunta y no la respondimos en la mañana, acerca del don de fe. ¿Existe el don de fe? Sí. El don de fe, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, no es necesario buscarlo, lo voy a citar nada más. En 1 Corintios capítulo 12 habla de los dones espirituales, ¿verdad? Entonces allí aparece el don de enseñanza, aparece el don de milagros, aparece el don de exhortación, el don de profecía, el don de lengua, y está el don de fe. Ahora, el don de fe, ¿a quién se le da? ¿A los impíos o a los creyentes? A los creyentes, es decir, que cuando hablamos del don de fe, en primer lugar hay que ser creyente. Entonces, es una capacidad sobrenatural que da el Espíritu Santo para creer de una manera especial, distinta, que sobresale al resto de los creyentes. Es decir, vuelvo para atrás. Para tener el don de fe, primero tenemos que ser creyentes. Nadie puede tener el don de fe como un don del Espíritu Santo si primero no se ha convertido. Es decir, una persona allí afuera que no conoce a Cristo nunca jamás podría tener el don de fe. Entonces el don de fe como don espiritual del Espíritu de Dios únicamente es posible en los creyentes. Bien, también tenemos la palabra fe utilizada como conjunto de libros o conjunto de doctrina. Por ejemplo, en este sentido lo usa Judas, el capítulo único que tiene, ¿no? Versículo 3, que dice: la fe una vez dada a los santos. Y así la fe se está refiriendo a la Biblia. Se refiere al conjunto de enseñanzas, al conjunto de doctrinas. Yo podría decir, hermanos, esta es nuestra fe. ¿Verdad que esta es nuestra fe? ¿Amén o no amén? Amén, esta es nuestra fe. ¿Qué quiero decir con eso? Estoy hablando, este es el don de fe. No, ¿se da cuenta? Es en otro sentido, es la misma palabra, pero está utilizada en otro sentido. Entonces,
a veces cuando la Biblia me habla de la fe, me está hablando como el conjunto de enseñanzas, el conjunto de libros, me está hablando como sinónimo de la Biblia, sinónimo de la palabra de Dios. Entonces la fe, depende del contexto, significa cosas distintas. Pero en este caso vamos a hablar de la fe que los teólogos llaman la fe salvadora. La fe que un impío pone en el Señor Jesucristo para ser salvo. ¿Se entiende? En la fe que la persona común y corriente pone en el Señor Jesucristo para llegar a ser salvo. Entonces no estamos hablando del don de fe, no estamos hablando de la fe como una simple confianza en cualquier cosa, no estamos hablando de la fe como conjunto de libros sagrados o conjunto de doctrina, sino que estamos hablando de la fe como aquella confianza puesta en el Señor Jesucristo que lleva a la salvación. Por eso se la distingue, esta es la fe salvadora, la fe que conduce a la salvación. Bien, en el versículo que leímos, si volvemos al pasaje de Efesios capítulo 1, versículo 13, lo tenemos allí, fíjese este detalle. En Él, la Biblia dice en Él, está hablando de Jesucristo, en Él, en Jesucristo. También vosotros, es decir, la iglesia, porque este es un pasaje de la iglesia de Éfeso. En Él, en Jesucristo, también vosotros, habiendo que oído. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír. Esto lo dijimos hoy en la mañana, los que estuvieron en la mañana, ¿se acuerdan? La fe viene por el oír. Es decir, si no predicamos la palabra de Dios, ¿la gente puede convertirse? No. No hay posible conversión si no le llevamos la Biblia, no le llevamos el mensaje. ¿Por qué? Porque la Biblia genera la fe. Y los creyentes, por ejemplo, cuando ya somos cristianos, crece nuestra fe por la palabra de Dios. Por eso la estudiamos, la meditamos, la aprendemos, la enseñamos a los niños. Ahí crece nuestra fe. Pero volviendo al tema de aquellos que todavía no han conocido a Cristo, tenemos que predicarles la palabra, porque la fe viene por el oír. La palabra de Dios genera la fe en el corazón del impío, en el corazón del no creyente. La palabra lo genera. En Él, dice Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra. Entonces, lo primero que una persona tiene que hacer es oír la palabra. Oye la palabra, escucha el mensaje, escucha un pastor, escucha, no sé, el testimonio de alguien, un tratado, un folleto, alguien que le habla de la Biblia en el hospital, como decía nuestro pastor hoy, y la persona quiere llegar a los pies de Jesucristo. ¿Por qué? Porque se le habló la Biblia y el Espíritu Santo está trabajando en el corazón, convenciendo al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Y eso lo hace con la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, para tener fe, yo tengo que oír la palabra. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Oír la palabra. Segundo, habiendo oído tiempo pasado la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo ¿qué? Ahí viene la fe. Es decir, una persona va a oír el mensaje y luego que oyó el mensaje de Dios, ¿qué tiene que hacer? Creerlo. Pues yo puedo oír el mensaje y no creerlo, ¿verdad? Entonces, para llegar a la salvación tenemos que, primero, oír el mensaje, segundo, tenemos que creer en el mensaje. Ahora, estas palabras, fíjense que están en tiempo pasado, pero no solamente están en tiempo pasado, sino que indican que la acción la hace la persona. Es decir, ¿quiénes han oído? Los efesios. ¿Quiénes han creído? Los efesios. Dice, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. ¿Quién hizo el sellamiento? ¿Los efesios se sellaron a sí mismos? ¿Quién hace el sellamiento? Lo hace el Espíritu Santo, exactamente. Entonces fíjense que las dos primeras acciones son acciones humanas. Este es el punto. Oír la palabra es una responsabilidad del hombre. Responsabilidad de la iglesia es compartirla, predicarla, ir y predicar el evangelio. Esa es responsabilidad de la iglesia. Responsabilidad del mundo es oír ese mensaje, primero. Segundo, creer el mensaje. ¿Y quién hace la obra de la salvación? En este caso, el sello, lo vimos aquí en esta iglesia cuando estuve en enero, el sello del Espíritu, aquí en esta misma iglesia. ¿Y quién hace la obra de sellarlo, es decir, como propiedad de Dios? El Espíritu Santo. Fuiste sellados, esto es una obra de Dios, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la
promesa. Entonces fíjense que claramente que una persona para llegar a la salvación tiene que oír el mensaje, creer en el mensaje y Dios lo sella. Dios lo hace de su propiedad. Este es un proceso de salvación. Pero ahí está claramente establecido que las personas son las que tienen que oír y las personas son las que tienen que creer. Cuando oyen y creen, entonces allí son sellados. Entonces luego Dios hace esta obra de salvación. Ahora, esta es nuestra postura, ¿cierto? Esto es lo que nosotros creemos que se desprende, entre otros tantos pasajes, claramente de la palabra del Señor. Ahora, hay personas que no creen en estas cosas. Hay personas que no creen que esto es así. Hay personas que dicen, no, a ver, Dios primeramente tiene que salvar a una persona o hacerla nacer de nuevo, hacerla nueva criatura, y después Dios le regala la fe para que él viva la vida cristiana. Es decir, al revés. Primero tiene que oír, segundo tiene que creer, tercero Dios lo salva. No, Dios lo salva y después le da la fe para que crea. No, estamos con los tantos al revés. Sin embargo, aunque esto nos parezca extraño, hay doctrinas que enseñan esto. Hoy están muy de moda, pero son doctrinas en realidad, como dijo un pastor, son doctrinas medievales, porque son de allá de la época medieval. Lo que normalmente se conoce como las doctrinas del calvinismo, ¿sí? Si alguno ha escuchado, bien, si no, no se haga ningún problema. Entonces lo que estamos diciendo es que la Biblia me plantea que la iglesia predica, el mundo oye, algunos del mundo creen y en consecuencia Dios los salva. Entonces, antes de poder ser salvos tienen que creer, tienen que ejercitar su fe, tienen que ser responsables. Mire, vamos a ver este ejemplo. Vamos a Hechos capítulo 16, versículos 29 al 31. Este es un pasaje súper, pero súper claro. Hechos capítulo 16, versículos 29 al 31. Dice la palabra del Señor. Está hablando del carcelero de Filipo, ¿se acuerda? Pablo y Silas encerrados, azotados en el calabozo más adentro, a medianoche cantaban himnos, Dios hizo un terremoto allí, las puertas de la cárcel se abrieron. Cuando el carcelero se iba a matar, Pablo le dice, no te mates, aquí estamos todos, ¿se acuerda usted del pasaje, verdad? Amén. Entonces el carcelero, pidiendo luz, se precipitó, es decir, fue corriendo urgente hacia adentro, hacia el fondo, porque lo habían puesto en el calabozo de más adentro desde la Biblia. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Versículo siguiente. Y sacándolos, les dijo, miren la pregunta. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta es súper clara, ¿cierto? ¿Hay algo para hacer? ¿Qué le responderíamos nosotros? Ven a nuestra iglesia, le diríamos. O como a veces hacemos evangelismo, entre comillas, te invito a mi iglesia. ¿Es eso evangelismo? Es una invitación, pero no es esa la manera en que la persona va a ser salvo. ¿Qué tenemos que darle? El mensaje. Tenemos que predicarle. Cuando predica, oye el mensaje, cree en el mensaje, Dios lo salva. ¿Te das cuenta? Obvio que Dios es el que salva, uno no se salva a sí mismo, pero tiene que oír el mensaje, creer en el mensaje y luego Dios te salva. Entonces la pregunta aquí del carcelero es clara: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Te invito a mi iglesia? No alcanza eso. ¿Te tienes que bautizar? Eso viene después, porque dijimos anoche que el bautismo salva. No. ¿Y si el río está corriendo? ¿Y si fuera el río Jordán? No tiene nada que ver, porque ¿qué es lo único que limpia el pecado? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Entonces, hay respuestas que nosotros podríamos dar que son equivocadas. La pregunta aquí es clara: ¿qué debo hacer? ¿Hay alguna obra para hacer? ¿Qué tengo que ir de rodillas hasta la capilla, hasta la Virgencita? Voy, hasta la iglesia y entrego mis diezmos. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Esta es la pregunta. Versículo siguiente. ¿Qué responde Pablo y Silas? Porque dice, ellos dijeron, ¿qué hay que hacer para ser salvo?
Pablo y Silas no le dijeron, bueno, espera a que Dios te regale la fe y recién allí tú vas a poder creer y ser salvo. No. Pablo y Silas no le dijeron, bueno, tienes que nacer de nuevo y después Dios te va a dar la fe y en algún momento vas a llegar a ser cristiano. No. ¿Quién tenía que creer? El carcelero. Él era responsable. Si el carcelero no creía, ¿podía ser salvo? No, está súper claro, ¿cierto? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso de tu casa significa que también, si tu familia cree, también van a ser salvos. No que porque el padre cree, todos son salvos automáticamente. No está queriendo decir eso la Biblia. Pero quiere decir que si él cree y su familia cree, van a ser salvos todos, por supuesto. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la expresión de deseo de Dios. Bueno, ahora, ¿por qué dicen algunas personas, por qué dicen ciertos grupos cristianos que la gente en el mundo no puede creer? Está claro que pueden creer. Está claro que tienen que oír, creer y son salvos. La Biblia me da ese sentido. ¿Por qué algunos niegan que el ser humano pueda creer? El ser humano sin Dios. Bueno, vamos ahora a Efesios capítulo 2, ahí con la ayuda de mi hermana, versículo 1 y versículo 5. Acá viene el problema de malinterpretar la Biblia. La fe, recuerden que estamos hablando de la fe que conduce a la salvación. La fe está primero y después Dios te salva. La fe está primero, después Dios te hace nacer de nuevo. La fe está primero, después Dios te regenera. La fe está primero, después Dios te sella. Pero la fe está primero, porque sin fe es imposible. Es decir, Dios dice, tú tienes que creer, no me eches la culpa a mí. Si tú te pierdes es porque tú no creíste, no porque yo no te quería salvar. Es una responsabilidad humana. Entonces, fíjense, acá viene el problema de la confusión de algunos. Dice, leen este pasaje y dice, y Él, dice, os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 5. Aún estando nosotros como muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Es decir, hay personas que cuando leen este pasaje dicen, ven, el ser humano sin Cristo, ¿cómo está? ¿Qué dice ahí? Muerto. Le pregunto a mi hermana, ¿un muerto qué puede hacer? ¿Puede oír? ¿Puede responder al mensaje? ¿Puede invitarme a la casa a tomar una oncecita? ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Ahora, entonces ellos dicen, a ver, ven, si el mundo está muerto en delitos y pecados, no pueden creer. El argumento es lógico y razonable desde ese punto de vista. Pero ya vimos que el hombre tiene que primero oír, creer y Dios lo salva. ¿Está claro eso? Y nos enfrentamos con estos pasajes. Entonces, hay algunos hermanos, son hermanos nuestros, pero en este punto están equivocados y de eso se trata el mensaje en esta noche. Dicen, ven, un muerto no puede hacer nada. ¿Y saben qué te van a citar? Van a citar Lázaro en la tumba. Lázaro estaba muerto, ¿verdad? Estaba allí en la tumba. Entonces dicen, a ver, cuando el Señor habló con él, ¿Lázaro podía salir solo? ¿Por qué? Porque estaba muerto. ¿Lázaro podía oír las voces de los que hablaban afuera de la cueva? ¿Lázaro podía correr la piedra de la tumba? ¿Lázaro podía, no sé, abrir sus ojos? ¿Por qué? Pero Lázaro, ¿cómo estaba muerto? Físicamente. ¡Ay! Se me está cayendo a pedazos el argumento. La gente que pasa ahí afuera ahora, ¿está muerta físicamente? ¿Pueden oír? ¿Pueden abrir los ojos? ¿Pueden responder? ¿Pueden caminar? ¿Pueden tomar la oncecita? Una cosa es muerte espiritual, otra cosa es muerte física. Es decir, el ejemplo de Lázaro no va. ¿Por qué? Obvio, Lázaro no puede hacer nada porque está muerto físicamente. Pero aquí estamos hablando de gente viva.
Estamos hablando de gente que respira, que camina, que sueña, que piensa, que va al colegio, que va al trabajo, que dice, ¿para qué me invitaron estos canutos? Me tienen harto. Estamos hablando con gente que ejerce su vida, su voluntad, ejerce sus deseos, sienten, aman, odian. No estamos hablando de Lázaro en la tumba. Estamos hablando de la condición del mundo delante de Dios, ¿sí o no? Pero ¿están vivos físicamente? ¿Están vivos mentalmente? ¿Están vivos en cuanto a emociones? ¿Tienen sentimientos? Entonces no es la condición de Lázaro. Entonces una persona cuando no entiende esto se equivoca, se confunde y se engaña y tergiversa las Escrituras. ¿Por qué? La Biblia dice, estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando la Biblia dice muertos en delitos y pecados, ¿significa que estábamos muertos como Lázaro? No. ¿Cómo estábamos muertos? Espiritualmente. Dígale al que está al lado, yo estaba muerto espiritualmente. Pero no físicamente. Pero no mentalmente. Pero no emocionalmente. ¿Está claro? Entonces el ejemplo de Lázaro es ridículo. Yo he escuchado predicaciones y yo le tengo un tremendo respeto al doctor John MacArthur. El pastor John MacArthur es un extraordinario siervo de Dios. No tengo nada contra él, gloria al Señor. Y gracias por predicadores como John MacArthur. Pero en este punto se equivocan feo. Porque Lázaro estaba muerto físicamente. La gente no está muerta físicamente. ¿Sabe dónde están muertos físicamente? En el cementerio. Mi querido hermano, usted ha ido a predicar al cementerio y se ha parado delante de las tumbas y les ha dicho, ustedes que no pueden oír, ustedes que no pueden creer, ustedes que no pueden responder al mensaje, ustedes que no pueden ni siquiera tomar oncecita, a ustedes les digo, el Señor me manda a predicarles. ¿Ha hecho eso usted, mi hermano? Al cementerio, a las tumbas. Pero no creo que así le conteste nadie. Por ahí algunos familiares, alguna gente que anda trayendo flores por allí. Pero el que está en la tumba, ¿qué podemos hacer por él? Y yo le puedo hablar, pero no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque está muerto físicamente, obvio. La Biblia cuando habla de muertos, está hablando de muertos espiritualmente. Ahora definamos qué es muerte espiritual. En la Biblia, escuche bien, la palabra muerte significa separación, separado de Dios, sin comunión con Dios. Esa es otra cosa. Yo le digo a mi vecino, mira, me hizo tantos problemas, y yo le digo a mi vecino, mira, tú estás muerto para mí. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos comunión. Yo y él no nos hablamos, pero él está muerto físicamente. No. En la Biblia, la palabra muerte es separación. Mire, Dios le dijo a Adán y Eva, ciertamente, hablando del árbol, ciertamente el día que de él comieres, ¿qué va a pasar? Moriréis. Adán y Eva comieron. ¿Murieron físicamente ese día? ¿Pero murieron espiritualmente? ¿Qué perdieron entonces ese día? ¿La vida física o la comunión con Dios? Pero estaban vivos. Estoy entendiendo entonces. No sé si usted está entendiendo. En la Biblia la palabra muerte es separación. Adán y Eva quedaron separados, sin comunión con Dios. Pero seguían viviendo, seguían comiendo. Dijeron en su estado de separación y falta de comunión con Dios, viejita, vamos a hacer una hoja de higuera porque mira, como que te falta un delantal, le dijo él a ella. Y ella le dijo, sí, vos me parece que tenés que taparte un poquito, viejo. Es decir, siguieron interactuando, siguieron pensando, razonando, decidiendo, haciendo su vida, pero ya no tenían comunión con Dios. Estamos de acuerdo. La muerte espiritual, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, significa que a causa del pecado nosotros no teníamos comunión con Dios. ¿Estamos entendiendo? No que estábamos muertos físicamente, porque una vez que la persona muere, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? Está establecido que el hombre muere una vez y después, listo, o sea, una vez que murió físicamente no hay nada que hacer.
Porque la muerte física ya está, se terminaron las chances, pero con la muerte espiritual no se terminaron las chances. Para eso vino Jesucristo, para darle vida a los muertos espirituales, para darnos salvación. Entonces, la palabra muerte en la Biblia significa separación. Ahora, vamos a algunos casos. Entonces, en primer lugar, cuando la Biblia dice muerto en delitos y pecados, se refiere al espíritu humano, pero no a su mente, ni sus emociones, ni su cuerpo. En segundo lugar, estamos diciendo, la palabra muerte en la Biblia es separación. Separación, falta de comunión. Adán y Eva no tenían comunión con Dios. No significa que Adán y Eva no podían hacer nada, porque cuando Dios le habló, ¿contestaron? ¿Sí o no? Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Y Adán estaba allí como momia. ¿Le contestó o no le contestó? Tuve miedo, por eso me escondí. Se rompió la comunión. Fíjense que Adán y Eva están muertos en delitos y pecados, es decir, separados de Dios, sin comunión con Dios, pero sin embargo pueden responder al mensaje de Dios. ¿Dónde estás tú? El hombre responde, tuve miedo, por eso me escondí. ¿Sí o no? Y estaban muertos en delitos y pecados. Es decir, separados y sin comunión. Espiritualmente sin una buena relación con Dios. Aún así, Adán y Eva podían contestarle a Dios, podían contestar al mensaje de Dios. Fíjese, vamos entendiendo. El hombre, allá afuera, el ser humano, aunque está muerto en delitos y pecados, es decir, separado, sin comunión con Dios espiritualmente, cuando oye la voz de Dios a través de usted, a través de la hermana, a través del pastor, a través de un predicador, cuando oye el mensaje de Dios, puede contestar. No se puede salvar, no puede él salvarse de su situación, no puede él darse vida a sí mismo, no puede él restablecer la comunión con Dios, pero puede contestar, puede decir quiero o puede decir no quiero. Puedo decir sí Señor te acepto o puedo decir no Señor te rechazo. Puede contestar. Adán y Eva son prueba fehaciente de que el hombre muerto en delitos y pecados puede contestar. Le voy a dar un ejemplo más grosero todavía. Si usted me dijera el ser más despreciable que hay en todo el universo, ¿quién es? ¿Quién es? No diga mi primo o mi tío, no, eso no va. O la vecina, no, eso no va. ¿Quién es el ser más despreciable o los seres más despreciables y corruptos que hay en el universo? Satanás y los demonios, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, aunque son los seres más despreciables, los más que se oponen a Dios, por los cuales Dios no movió el dedo meñique por salvarlos, ¿sabía usted? La carta a los Hebreos dice que Dios hizo todo lo posible, aún enviando a su Hijo Jesucristo para salvar al hombre y a su descendencia, pero no socorrió a los ángeles que pecaron. Es decir, cuando los ángeles pecaron y se convirtieron a sí mismos en demonios, Dios no movió ni el dedo meñique por salvarlo. Cuando el hombre pecó, Dios dijo, mi propio Hijo lo doy en sacrificio por salvarlo. ¡Qué tremendo amor de Dios! Los seres más despreciables y más opuestos a Dios, ¿sabe qué dice Santiago? Le dice a algunos, dice, tú dices que crees en Dios. Bien, te felicito, dice Santiago, hasta los demonios creen. Si un demonio puede creer, ¿cómo no va a poder creer el hombre? Por eso es un error decir, no, el hombre sin Cristo no puede creer. El hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados, es como Lázaro en la tumba. No, mi hermano, no, Lázaro estaba muerto físicamente. La gente que está allá afuera no está muerta físicamente. Y muerte significa separado, sin comunión con Dios. Hasta los demonios creen en Dios. Y tiemblan, dice la palabra de Dios. ¿Cómo no va a poder creer ese pobre muchacho, ese pobre joven? ¿Cómo no va a poder creer? Si esa era nuestra condición o no. Estábamos muertos, sin comunión, separados. Acuérdense, muertes sin comunión, separados de Dios, por causa de delitos y pecados. Ah, mi hermana puso el texto ahí, muy bien. Ah, anterior, ya. Bien, no importa. En tercer lugar,
La fe debe ser primero, como venimos diciendo, oír la palabra de Dios para que luego se produzca la regeneración o nuevo nacimiento. La Biblia dice esto claramente: agradó a Dios salvar a los creyentes ¿bajo qué metodología? Por la locura de la predicación. Es decir, Dios ha querido que la metodología única para que el hombre sea salvo es predicándoles la palabra. Entonces el hombre, volvemos al pasaje del principio, tiene que oír el mensaje, creer el mensaje y Dios lo salva. Amén. Oye el mensaje, cree el mensaje, Dios lo salva. Oye el mensaje, no cree en el mensaje, no es salvo. Entonces tiene que creer. Primero oye, luego cree. Y Dios lo salva. Entonces decimos, tercero, la fe debe ser primero oír la palabra de Dios para que luego se produzca la regeneración, el nuevo nacimiento o el sellamiento del Espíritu, lo que usted quiera. Primero el individuo debe creer, y puede creer, porque aunque esté muerto en delitos y pecados, significa que está separado, sin comunión con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron y estaban sin comunión con Dios y no estaban buscando a Dios, eso es verdad. Sin embargo, cuando oyeron el mensaje pudieron responder. Cuando el mundo oye el mensaje puede responder, le puede decir sí o le puede decir no, pero ejerce su responsabilidad. Entonces no es verdad que para que alguien sea salvo Dios tiene que agarrar o tiene que tomar, permítanme como permiso mi pastor, como si fuera esta llave. Como si fuera esta llave y yo le digo al hermano ahí de la tercera banca, venga, yo le voy a dar esta llave, tome, acá está, ahí tiene la fe, usted va a poder creer. Y los demás me quedan mirando y nosotros no, es que es un don de Dios, así que yo se lo doy a quien yo quiero. Entonces él va a poder creer y los demás no pueden creer. No, no es así. Cada uno tiene la posibilidad de creer, porque el Evangelio se mandó a predicar a ¿cuántas personas? A todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede creer o rechazar, ¿sí o no? La Biblia también es clara en esto. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está claro. Por algo Él manda a todo el mundo a predicarle el Evangelio. ¿Por qué? Porque todo el mundo, cuando oye el Evangelio, pudieran creer. Y si creen, Dios los salva. La Biblia dice que Jesucristo, ¿por cuántos murió? Por todos murió. Juan dice en su primera carta, en el versículo por allí 9, si yo mal no recuerdo, dice: y la sangre de Jesucristo, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Es decir, el sacrificio de Jesucristo alcanza a cualquier persona en la existencia de la humanidad. Por eso también se ofrece la palabra, el mensaje del Evangelio a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Esa persona oye el mensaje. Jesucristo murió por cada uno de ellos. Si esa persona cree en el mensaje, Dios lo salva. Porque por todo murió. Por eso se ofrece el mensaje a todos. Si fuera que Dios le da la fe a ciertas personas para que crean y luego sean salvos, ¿para qué me hace a mí invitarlos a todos? ¿Para qué nos hace salir a predicar en las calles? Venid a mí, todos los trabajados y cargados. Y por detrás Dios me dice: shh, no lo digas tan fuerte, que yo ya elegí algunos nomás. No, Dios no miente. Si Él invita a todos es porque quiere salvarlos a todos. Ahora, si la gente no cree, es un problema y una responsabilidad de la gente. Creed al Evangelio y sed salvo, dice la Escritura. Mirad a mí todos los términos de la tierra, dice Isaías, y sed ¿qué? Sed salvo. Venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo, todos. Queda después en la responsabilidad de cada uno. Nadie puede decirle a Dios en el día final: mira, es que tú no me diste a mí la fe, por eso yo no pude creer. No, tú no ejercitaste tu fe, tú rechazaste el mensaje, por eso te perdiste. Porque nadie se justificará delante del Señor. Cuando Él murió por todos y cuando Él invitó a todos, ¿por qué algunos no vinieron? Como dice el Señor a través de los profetas a la nación de Israel: ¿por qué cuando yo llamé vosotros no vinisteis? Si yo llamé. Si yo no vine, ¿de quién es la culpa? Pues mía, no de Dios. En cuarto lugar, mis hermanos,
Si la regeneración, sin nacer de nuevo, está antes de la fe, ¿para qué yo querría la fe? Si ya nací de nuevo. Es decir, si yo me convertí en cristiano, ¿para qué quiero la fe después? Se supone que la fe es para que yo sea salvo, pero si Él me salva primero, ¿para qué quiero después la fe? Es una contradicción, es un problema, es un sinsentido. Quinto, nosotros particularmente creemos y sabemos mediante las Escrituras que el hombre puede creer. ¿Cuántos dicen amén? La gente que está ahí afuera puede creer, por eso les predicamos. La Biblia lo dice así: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú tienes que creer, es tu deber, es tu responsabilidad. Nosotros creemos que el hombre puede creer. Esto es un requisito fundamental, es un requisito indispensable para la salvación. Mira, Juan 3:16, de memoria, ¿cierto? Juan 3:16, mi hermana igualmente lo busca. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, es decir, fíjese, a todo el mundo. ¿A cuántos amó Dios? No solo a algunos nada más, a los elegidos, dicen algunos. Ahí dice, de tal manera amó Dios a los elegidos solamente. ¿A quién amó Dios? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que solo los elegidos, dicen algunos. ¿Dice eso la Biblia? ¿Para qué? Todo. ¿Quién es ese todo? Quien quiera que sea, en donde quiera que esté, para que todo aquel, ¿qué es lo único que tiene que hacer? Y si cree, ¿qué pasa? No se pierde, sino que tiene... El mensaje del Evangelio es tan claro, mis hermanos. Si alguien se pierde es por su propio gusto y placer y desobediencia al mensaje y al llamado del Evangelio, porque la provisión de salvación fue hecha para todo el mundo en Cristo Jesús. Para todos. Él no ha excluido a nadie, mis hermanos. Este creer, esta fe, ¿no? Estamos hablando. Este creer es el medio por el cual el hombre, el ser humano, alcanza la salvación, que es por gracia. Es decir, ¿alguien merece la salvación? No, por eso la Biblia dice es por gracia. Porque por gracia soy salvo. La gracia de Dios. Y gracia significa favor, regalo inmerecido. No se lo merece, dice Dios, pero yo se lo doy. Eso es gracia. Nadie merece que Dios lo salve. Yo no me merezco la salvación, ni usted ni nadie en esta tierra. Nadie la merece, pero Dios la regala en Cristo Jesús. Por gracia soy salvo. Ahora, ¿yo cómo recibí ese regalo? ¿Qué hice? Extendí mis manos. Esa es la fe. Gracias, Señor. Recibo simplemente el regalo. No lo merezco, pero tú me lo das porque me amas. Eso es la gracia. El hombre alcanza la salvación que es por gracia. Ahora, creer no es ayudar a Dios. Imagínese esto. Algunos dicen, no, bueno, pero que si el hombre puede creer, el hombre está ayudando a Dios y cooperando con la salvación. No, mire. Imagínese que hay una persona en el medio del mar. Por ejemplo, en la película Titanic, ¿no? Quienes vieron Titanic, es bastante aburrida porque uno ya sabe el final, ¿no? Cuando mis hijas están mirando el Titanic, de nuevo yo les paso y les digo, el Titanic se hunde. Ya les arruiné el final, obvio, ¿cierto? Bien, pero en las escenas allí, cuando el Titanic ya se hundió, hay un montón de gente ahí flotando y hay algunos que ya están allí a punto de ser cadavéricos, como la Rose, como la protagonista principal, allí, y viene un bote con unos marinos así para salvar, y vienen gritando. Y yo me imaginaba cuando veía esa escena, la llamada del Evangelio, viene gritando en medio de gente moribunda, en medio de gente que está en la condenación, esa salvación. ¿Qué significa salvación? La liberación de un peligro inminente. ¿Se acuerdan? Miren qué cuadro de la salvación maravilloso. En la liberación de un peligro inminente, esta gente se está por morir congelada, está por ir a la eternidad o al fondo del mar. Y vienen allí los marinos gritando, hay alguien con vida, hay alguien con vida, hay alguien. Y la pobre Rose agarra silbando con sus pocas fuerzas que tiene. Y el hombre escucha y se acerca hasta allí, está la pobre Rose ya semi-congelada, y la sacan y le ponen una frazada y después la llevan al barco y la Rose se salva. Imagínese esto, yo le voy a cambiar el final. Viene un periodista ahí cuando desembarcan en Nueva York y le dice a la Rose, ¿cómo te salvaste? No sabes, qué buena que soy tocando el silbato.
ridículo. No te salvaste por eso. Era lo único que podías hacer. Te salvó porque alguien envió un barco, porque alguien oyó tus gritos, porque alguien se apiadó de ti, pobre semicongelada, y te salvó y te puso una frazada y te dio una taza de té caliente y te llevó al barco y después te llevó a Nueva York. Por eso te salvaste. Otro te salvó. Lo único que te quedaba, pobre perdida, era gritar de desesperación: auxilio, socorro. Eso es la fe. Como Pedro hundiéndose: Señor, sálvame que perezco, con el agua hasta el cuello, ya diciendo glup, glup, glup. Y el Señor misericordioso le tiende la mano. Imagínese Pedro que cuando vuelve a los botes le dice a sus compañeros: no saben ustedes cómo ayudar al maestro a salvarme. Lo más absurdo y lo más ridículo que alguien pudiera decir. La fe no es ayudar a Dios a salvarme. La fe es todo lo que yo puedo hacer en un acto de desesperación de mi alma, decirme: Señor, socórreme, que perezco. Y el Dios misericordioso me rescata, porque Él tiene todos los medios y ha provisto todo lo suficiente en la cruz del Calvario para que yo pueda ser salvo. Gloria al Señor. Eso es la salvación. Pero si la Rose no gritaba, si la Rose no usaba del silbato, hubiera dicho: no, seguro que yo no soy una de las elegidas para subir a ese bote salvavidas. ¿Qué hubiera pasado? ¿Era para ella el bote salvavidas o no? ¿Y para el resto? Por eso yo cuando veo esa imagen, qué cuadro maravilloso de la salvación. Que no sé si lo habían visto así los que vieron Titanic, pero yo lo veo, ese cuadro, y yo creo que para mí como predicador es lo más interesante de la película. Para mí ese cuadro me retrata la salvación. Yo digo: yo soy ese pobre, yo soy ese desdichado, que si Dios no se apiada de mí, me voy al fondo del mar, a una eternidad sin Dios. Ese soy yo. Gloria al Señor, ¿no? Entonces lo único que puede hacer el hombre es gritar auxilio, pero no está ayudando a Dios a salvarse. No, Dios me está salvando. La salvación es un acto de Dios. Es un acto de su amor, de su gracia, de su misericordia. Yo lo único que puedo gritar es auxilio. Eso es la fe. Lo único que puedo es extender en mis brazos: auxilio, socórreme, Señor, que perezco, como Pedro. Es todo lo que puedo hacer. Eso es la fe. Nada más que eso. La fe no me salva. La fe me hace reconocer que necesito un Salvador. La fe me hace reconocer que estoy perdido. La fe me hace reconocer que solo Él puede salvarme. Eso es la fe. ¿Puede la gente hacer eso allá afuera? Sí. Aunque esté muerto en delitos y pecados, sí. Porque muerte significa ¿qué cosa? Separación. No hay comunión nada más. Pero Dios le está ofreciendo en Cristo Jesús: volvamos a hacer las paces. Volvamos a tener comunión en Cristo Jesús. La segunda carta a los Corintios, por así por el capítulo 5, versículo 18, versículo 19, 20, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios estaba reconciliando. No es que el mundo se quería reconciliar, pero Dios me está diciendo en Cristo: hagamos las paces. El hombre no tiene comunión con Dios, está separado de Dios, está muerto en delitos y pecados, pero Dios está en Cristo diciéndole: hagamos las paces a todo el mundo. Ahí está, el 19. Que Dios estaba en Cristo, fíjese, reconciliando consigo ¿a quién? A los elegidos, dicen algunos. ¿A quién? Y si alguien del mundo no cree, ¿qué pasa? ¿La culpa de quién es? Porque no creyó. De Él. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora dice: vayan, y así como ustedes, hermanos de Laja, fueron reconciliados por medio de la cruz, anuncien a todo el mundo: hay reconciliación en Cristo. Vosotros que estáis muertos en delitos y pecados, separados de Dios, sin comunión con Dios, en Jesucristo Dios quiere
que nos reconciliemos con Él. ¿Será mentiroso Dios? Podrá decir alguno, no, pero seguro que para mí no es. Si usted no lo cree, usted se pierde, pero Dios es veraz. Él lo dice de verdad, ¿sí o no? Él lo dice con toda garantía. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mas sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En sexto lugar, Romanos capítulo 10, versículo 10. Ahí mi hermana tan amable lo busca. Romanos capítulo 10, versículo 10 dice. ¿Qué dice la Escritura? Porque ¿con qué se cree? Ah, pero es que el corazón está muerto, ¿cierto? ¿O está vivo? Ah, ¿se da cuenta que el ejemplo de Lázaro no va? Porque Lázaro estaba muerto físicamente, el corazón de Lázaro latía, pero el corazón de la gente allá afuera, a los que le predicamos, ¿está latiendo? Le erraron de ejemplo, porque no entendieron qué significa muerto en delito de pecado. Significa separado, sin comunión, nada más. Porque con el corazón se cree para justicia, es decir, para ser justificado, pero con la boca, pero es que los que están allá afuera no pueden hablar porque están muertos. ¿Pueden hablar los que están allá afuera? Porque están vivos. ¿Se da cuenta? Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Tiene que creer al mensaje, tiene que oír primero el mensaje, esa es la tarea de la iglesia, predicar el mensaje. La gente oye el mensaje y después la gente tiene dos alternativas, o lo cree o no lo cree. Si lo cree de todo corazón, es salvo. Es salvo, Dios lo salva, el Señor lo salva. Entonces Pablo dice, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Corazón y boca están en el ámbito del cuerpo, de la humanidad, estamos vivos, mis hermanos. No dice Pablo, bueno, con el espíritu se cree. No, con el corazón. ¿Se da cuenta? Esto es lo que está diciendo la palabra del Señor. El hombre puede creer, el hombre debe creer. Mire un autor, ya cerca del final. Un autor, Louis Schaffer, dice: en unos 115 pasajes del Nuevo Testamento se declara que la salvación del pecador depende solo de creer. ¿En cuántos pasajes? 115. Mire, podríamos recorrernos la Biblia, ¿no? No lo vamos a hacer. En unos 115 pasajes del Nuevo Testamento se declara que la salvación del pecador depende solo de creer. Y en aproximadamente 35 pasajes se dice que depende de la fe, lo cual es lo mismo, de creer o de la fe. Es muy amplio, es muy contundente la Biblia. Creyendo, un individuo ejerce el deseo de confiar en Cristo. Es un acto del hombre en su totalidad. Es un acto del hombre en su totalidad. Entonces, el hombre debe creer, el hombre debe poner su fe en Cristo, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay algunos que dicen, vamos a Romanos capítulo 3, versículo 11, que hoy en la mañana lo vimos. Dice el pastor, es que el hombre sin Dios, el que está allá afuera, no puede buscar a Dios. No puede. ¿Por qué? Porque está muerto. Dicen, ya dijimos que está mal interpretado eso de estar muerto en delitos y pecados. Romanos 3:11, ¿lo tenemos? Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Es verdad que el hombre busca a Dios allá afuera? No, no lo está buscando. Adán no estaba buscando a Dios, ni Eva tampoco. Al contrario, como no tenían comunión, huían de Dios. Eso es verdad. Ahora, no buscan a Dios porque no quieren o no buscan a Dios porque no pueden. Es porque no quieren, no porque no pueden. Miren cómo contesta la Biblia. Hechos capítulo 17, versículos 26 y 27. Hechos capítulo 17, versículos 26 y 27. No, es Romanos 3:8. Hechos 17, 26 y 27. Ya. Dice Pablo, que de una sangre ha hecho todo el linaje
linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 27. Escuchen. Está hablando de la humanidad, está hablando de todos los hombres, aquellos que dice están muertos en delitos y pecados. De eso está hablando, como éramos nosotros antes, separados de Dios, sin comunión con Dios. De eso está hablando. ¿Para qué? ¿Qué dice allí? Entonces pueden. No quieren. El pasaje anterior decía, no hay quien busque a Dios, porque no pueden o porque no quieren. Porque no quieren, porque Dios dice que la humanidad, para que busquen a Dios, si Dios le pide que le busquen, es porque pueden. Buscadme, dice el profeta, y viviréis. El que busca, halla. El que pide, recibe. Y al que llama, se le abrirá. Entonces el hombre no busca a Dios, los que están allá afuera, no porque no pueden, sino porque no quieren. Dios dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, aunque sea equivocado, dice Pablo, palpando, como hacía ciegas, aunque sea ciega, dice Pablo, de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué cuadro este del ciego, no? Está buscando dónde dejé mi teléfono. Está al lado, pero está palpando. Dice de alguna manera, pero Dios no está lejos. Y esto lo dice también a través del profeta. Dios no solamente es un Dios lejano, es un Dios cercano. Aún no se ha cortado su mano, Él es Dios cercano. Buscadme y viviréis. Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos. Mis hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, volvemos al principio, por supuesto que la comunión fue rota. Y por supuesto que ellos no buscaban a Dios. Sin embargo, cuando Dios los llamó, ellos pudieron responder. Hoy esta humanidad que está muerta en delitos y pecados, como estábamos nosotros antes, también es responsable delante de Dios de responder. Y la iglesia tiene un trabajo, una misión: llevarles la palabra del Evangelio. Ellos deben oír el mensaje, deben creer al mensaje, y Dios los salvará. Allí tenemos una tarea nosotros. Y si alguien, mis hermanos, en la eternidad se halla en el infierno, en la condenación, no será porque Dios no le amó, no será porque Dios no lo invitó, no será porque Cristo no murió por él, sino será simplemente porque voluntariamente rechazó y no creyó el mensaje del Evangelio.